Bien, vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos primeramente a orar para que el Señor nos guíe y nos hable en esta mañana. Buen Dios y Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por este momento que nos concede de venir a estar bajo el sonido de tu palabra, luego de haberte adorado, luego de haber ensalzado tu nombre, gloria de tu nombre. Muchas gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer 2 versos de la palabra de Dios. Primera Pedro, capítulo 2, verso 9 y 10. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no erais alcanzado, no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Que el Señor nos continúe bendiciendo por medio de su palabra. Hermanos, en esta ocasión quisiera más bien recordarle lo que somos. Sabemos que usted está consciente de lo que es en el Señor, pero muchas veces vivimos como si no fuésemos lo que somos. El apóstol Juan, en su primera carta, el capítulo 3, él dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y Él dice: amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Porque sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y dice el verso siguiente: y todo el que tiene esta esperanza se purifica, así como Él es puro. Primeramente, hermanos, vivamos a la luz de lo que somos. Somos hijos de Dios. Somos hijos comprados a precio de sangre por Dios. Y tenemos que levantar nuestra frente en alto y andar como hijos verdaderos de Dios. Pero el apóstol Pedro, aquí en su primera carta nos dice por lo menos 4 cosas que somos. Y déjeme decirle que lo que somos no es porque tenemos ningún mérito, hermanos. Ha sido por la gracia de Dios. Ha sido porque Dios, en su amor y su misericordia, ha querido rescatarnos de nuestra vana manera de vivir y traernos al reino de su amado Hijo.
Lo primero que somos es linaje escogido. El linaje es cuando una familia viene de una descendencia. Por ejemplo, yo vengo de una familia de los Peña, pero los abuelos y los tatarabuelos míos eran Peña y yo vengo de ese linaje, de esa familia. Nosotros, hermanos, como cristianos, hemos nacido en la familia de Dios. Antes nosotros teníamos un linaje que la Biblia lo llama el primer Adán. El linaje de donde venimos todos, de Adán y Eva. Pero este linaje fue contaminado por el pecado. El pecado entró en el hombre y dice el libro de Romanos que todos los hombres pecaron y todos los hombres adquirieron la muerte por medio del pecado. Pero vino alguien llamado Cristo, nuestro Señor Jesucristo, que la Biblia lo llama el segundo Adán. Y este segundo Adán vino sin pecado, sin relación con el pecado. Dice la palabra de Dios que nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Y que aunque estuvo en este mundo, pero no tenía pecado. Era el Cordero de Dios puro que quita el pecado del mundo. Y en ese segundo Adán, todos los que hemos nacido de nuevo, que hemos puesto nuestra fe en Cristo, somos de la familia de Dios. Y somos linaje escogido por Dios. Desde mucho antes de la fundación del mundo, ya Dios había pensado en usted y había pensado en mí. Y había pensado en usted, amigo, también. Mire cómo dice el libro de los Efesios, capítulo 1, el verso 3 comienza diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas bendiciones celestiales en Cristo Jesús. Y el verso 4 dice: según nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y el verso 5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hermano, fuimos escogidos en Cristo. Y cuando Cristo vino, se cumplió esa promesa que estaba hecha para nosotros. En la carta que Pablo escribe a Tito, capítulo 3, verso 5, dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Vuelvo y repito, hermanos, si somos lo que somos hoy, no es porque nosotros hicimos nada. No es por esfuerzo nuestro. No es por obra para que nadie se gloríe. La Biblia dice que somos salvos por gracia,
por el amor eterno que Dios nos tiene, nos salvó, no por obra de justicia, sino por la gracia de Dios. La segunda cosa que somos es real sacerdocio. El sacerdocio es, o era en la antigüedad, las personas que estaban encargadas de hacer los oficios religiosos en el templo, las personas que intercedían por el pueblo delante de Dios, las personas que presentaban los sacrificios de las personas que habían pecado, que había que llevar un animal para matarlo y esa sangre se presentaba delante de Dios. Y la Biblia dice que el sacerdote intercedía ante Dios para cubrir los pecados de la humanidad. Ese sacerdocio levítico de la descendencia de Aarón era un sacerdocio terrenal, donde los sacerdotes eran personas humanas, pecadores igual que usted y yo, donde esos sacerdotes después de un tiempo morían y eran sustituidos. Pero la Biblia dice en el libro de los Hebreos, en el capítulo 7, dice la Biblia que nosotros venimos de un sacerdocio que es para siempre, según el orden de Melquisedec. El sacerdocio de Jesucristo es un sacerdocio para siempre. Y es un sacerdocio que no tiene que hacer los ritos todos los años para así ofrecer los sacrificios a Dios por los pecados del pueblo, sino que dice la Biblia que este sacerdote vino una sola vez y para siempre, y con una sola ofrenda hizo perfecto a los santificados. Ese es Cristo, el sumo sacerdote que vino desde los cielos. En la antigüedad los sacerdotes tenían que cruzar un velo que había en el templo. Solamente ellos estaban autorizados a pasar lo que se llamaba el lugar santísimo. Y ese velo estaba allí puesto como una separación del lugar santo y lugar santísimo. Pero la Biblia dice que cuando Cristo vino, cuando Él murió en la cruz del Calvario, hermano, ese velo se rompió, se rasgó por la mitad. Como leía y decía nuestro hermano en la meditación, ahora nosotros tenemos un camino vivo donde podemos entrar cada vez que querramos. Ahora Él abrió un camino vivo hacia los cielos y entró como sumo sacerdote al cielo mismo. Y allí está intercediendo por cada uno de nosotros. Entonces nosotros hemos adquirido a través de Cristo ese real sacerdocio, donde tenemos la libertad de presentarnos delante de Dios cuantas veces querramos, con una actitud de fe, con una actitud de adoración, de reverencia. Ahora no hay impedimento, ahora no hay un velo que nos impida, porque el gran sumo sacerdote ha vencido y ha cruzado el cielo y está allá en la diestra del Padre. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 5, verso 9, dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje,
y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios, ¿qué? Reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Hermanos, no somos cualquier cosa. No somos uno más del montón. Somos gente especial para Dios. Pero que eso no nos llene de orgullo, que eso no nos haga ver más grande que los demás. Porque decía la canción de Madison, no soy yo, sino Cristo en mí. Y el apóstol Pablo decía que lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y también decía que todo lo que él había hecho no ha sido él, sino la gracia de Dios con él. Debemos reconocer, hermano, que si somos lo que somos es por la gracia de Dios. Tenemos un sacerdocio que es eterno. Un sacerdocio que nos salva, que intercede por nosotros y que permanece para siempre. La tercera cosa que somos es nación santa. Nación santa. Una nación es una muchedumbre de gente. Es un conglomerado de personas. Y nosotros, la familia de Dios, que hemos creído en Cristo por la fe, somos una nación santa. Hermanos, tenemos que vivir a la luz de una nación santa. Pero si nosotros lo llevamos al plano particular, tenemos que saber de que yo soy santo delante de Dios. Y asimismo todos podemos decir, yo soy santo delante de Dios. Y esa santidad, hermano, la adquirimos el día que vinimos a los pies del Señor. Conjuntamente con la salvación, nosotros recibimos un sinnúmero de beneficios, dentro de los cuales está la santificación. Pero esa santificación también es progresiva. No es que ya soy santo y ya. Porque mientras no seamos revestidos de un cuerpo espiritual, estamos en este cuerpo carnal, donde a cada día tenemos que enfrentar y luchar con el pecado. Por eso tenemos que santificarnos cada día. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a santificarnos delante de Él. Y esta palabra, santidad, santificado, es ser separado para algo. Nosotros hemos sido separados del mundo para glorificar a Dios. Por eso dice la palabra que glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo, el cual es de Dios. La santificación tendrá su culminación un día cuando nosotros salgamos de este mundo, sea que venga la muerte o sea que Cristo venga, porque estamos esperando al Señor, ¿verdad que sí? Y estamos anhelando
esa forma o ese momento donde seremos transformados, seremos revestidos de un cuerpo espiritual. Y ya allí entonces estaremos en una santificación permanente, completa, adorando y glorificando por los siglos de los siglos a aquel que vive y aquel que nos salvó por su misericordia y por su amor. Pero mientras estemos aquí, hermanos, tenemos que vivir el día a día una vida de santificación. Y la palabra nos llama y nos manda a ser santo, así como Dios es santo. La última que tenemos es pueblo adquirido por Dios. Un pueblo comprado, no con oro ni plata, sino comprado a precio de sangre. Nosotros estábamos esclavizados por el pecado. Nosotros estábamos alejados de las promesas de Dios. Nosotros estábamos viviendo una vida de espalda a Dios. Nosotros teníamos una deuda impagable delante de Dios, porque el pecado nos había separado de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos salvó, por su gran amor nos salvó, nos rescató, nos compró a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Este pueblo, hermano, le costó al Señor la muerte, pero Él lo hizo por amor a cada uno de nosotros. El Señor fue enviado a la casa de Israel. Y nosotros vemos esto en una historia que narra de una mujer sirofenicia, una mujer griega, que en una ocasión se acercó al Señor porque tenía una gran necesidad. Ella quería que el Señor le sanara a una hija que estaba endemoniada. Esta mujer no pertenecía al pueblo de Israel, pero esta mujer entendía que el Señor era el único que podía hacer este milagro. Y dice la palabra que se acercó al Señor rogándole, pidiendo misericordia para que le sanara a su hija. Y a primera instancia el Señor ni caso le estaba haciendo. Y los discípulos le dijeron, Señor, despídela. Y cuando Él le dice, mira mujer, no está bien que nosotros tomemos la comida de los hijos, refiriéndose al pueblo de Israel, para dársela a los perrillos, refiriéndose a aquella gente que no son del pueblo de Israel. Hermanos, y esta mujer llena de fe le dice, sí Señor, yo lo sé, pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Gloria a Dios. Hermano, esta mujer mostró un grado de humillación delante de Dios. Esta mujer
reconoció que ella era una persona que no merecía el favor de Dios. Como nosotros un día reconocimos que éramos pecadores y que no merecíamos el perdón de Dios, pero que Él por su amor y su misericordia nos perdonó. Y quisiera decirle a los amigos que están aquí con nosotros que ninguno de nosotros merecemos el favor de Dios. Ninguno de nosotros nos hemos portado bien delante de Dios. Y la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero qué bueno sería que usted en esta mañana reconozca que hay alguien que puede darle la salvación y el perdón de sus pecados. Ese alguien es Jesucristo, el cual murió y se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. El que compró nuestra salvación en la cruz del Calvario. El que hizo la obra perfecta por nosotros en la cruz del Calvario, Jesucristo. El que dice: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo le haré descansar. La Biblia dice que ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quiera Dios, amigo, que usted reconozca su condición delante de Dios como esta mujer, que era inmerecedora, pero ella clamó al Señor, y usted puede clamar en esta mañana. Ella imploró al Señor por misericordia. Yo sé, Señor, yo lo sé, pero ten misericordia de mí. Somos un pueblo adquirido por Dios. Y como esta mujer recibió el favor de Dios, también nosotros no teníamos el favor de Dios, porque la Biblia dice que el Señor vino a los suyos, al pueblo de Israel, y los suyos no le recibieron. Pero que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el Señor, hablando en San Juan, le decía: yo tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Esas ovejas perdidas éramos nosotros, hermanos. El pueblo gentil. Éramos nosotros, que el Señor estaba ya pensando en nosotros y decía: yo tengo otro grupo que también lo voy a traer. Gracias a Dios que Dios pensó en nosotros y estamos en su redil, en su pueblo hoy. Pero también, hermanos, tenemos la razón de lo que somos. ¿Para qué somos? Dice que somos para que anunciemos la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios, pero no para que nos quedemos ya ahí, no para que nos quedemos con todos esos beneficios, sino para que salgamos
y anunciemos a las personas que no conocen de Dios las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, que es Jesucristo. Para eso somos llamados, hermanos, para anunciar el evangelio de salvación y decirle al mundo que en Cristo hay salvación y vida eterna. La iglesia no está llamada, hermano, a correr detrás de hombres. La iglesia no está llamada a hacer campaña por ningún hombre. La iglesia está llamada a anunciar las virtudes de Dios. De que usted tenga su simpatía, de que usted participe como ciudadano, está bien, pero la iglesia en sí no se involucra en este tipo de actividades. ¿Sabes lo que tiene que hacer la iglesia por estos hombres? ¿Qué tenemos que hacer? Orar por ellos. Mire cómo dice 1 Timoteo, capítulo 2. Dice, exhorto a todos, exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ese es el trabajo de la iglesia. Usted ve esa política que viene ahora. Nos toca a nosotros orar por esa gente. Pedirle a Dios que ilumine su mente para que vivamos tranquilos, para que vivamos reposados, para que no tengamos problemas en el país. Una iglesia orando puede mucho y puede cambiar aún los corazones de aquellos que tienen malas intenciones. Vamos a orar, hermano, para que el Señor ponga en eminencia gente que nos haga vivir tranquilo. Mire, en el país de Centroamérica, de El Salvador, ahora se celebraron unas elecciones donde el presidente Nayib Bukele ganó con un 84.6 las elecciones. Todo el mundo se volcó a votar por ese hombre. Pero hay un secreto, hermanos. Alguien dijo que ese hombre no es creyente, que ese hombre es un siervo de Dios. Y si usted ve algunos videos que yo lo he visto, ese hombre tiene temor de Dios. Y hay muchos cristianos en todo el mundo y especialmente en ese país que están orando no solamente por él, sino por todo lo que están alrededor de él. ¿Y qué ha pasado entonces? Que el país ha bajado considerablemente el porcentaje de delincuencia que había. Él ha enfrentado la delincuencia, las bandas que habían allí. Y aunque muchos han criticado esto, pero ellos están viviendo momentos reposados. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es orar por nuestras autoridades. Y que el Señor nos ilumine. Que el Señor nos ayude a que cuando vayamos a ejercer ese momento que nos corresponde como un deber de ciudadano, no que seamos fanáticos, no que hagamos la cosa inconscientemente, porque déjeme decirle que nosotros tenemos que evaluar muchas veces por quién vamos a ejercer esta
responsabilidad que tenemos. Porque una persona que abiertamente esté declarando cosas que van en contra de la palabra de Dios, una persona que abiertamente diga cosas que van en contra de la palabra de Dios, yo creo que nosotros tenemos que tomar conciencia de esto, hermano. Aquí no se baja una línea, como muchas veces a la gente le dicen, hay que hacerlo por fulano. Aquí no se cogen prebendas para entonces luego tener compromisos. La iglesia es el pueblo de Dios que está llamado primeramente a anunciar el evangelio y luego a orar por todas estas personas. Entonces, hermanos, mirando lo que somos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir viviendo como si fuéramos gente que no tiene esperanza? Teniendo nosotros en los cielos un Dios todopoderoso, teniendo nosotros una ciudadanía en los cielos, teniendo nosotros el Espíritu Santo, teniendo nosotros a Cristo en nuestros corazones, vamos a vivir a la altura de lo que somos. Y vamos a orar por los hombres que están en eminencia para que vivamos quietos y reposadamente. A los amigos le decimos una vez más, ya usted no tiene que vivir esa vida de miseria, esa vida de pecado que no agrada a Dios. Venga a Cristo para que entonces tenga significado su vida, para que entonces Él tenga misericordia de usted y le dé la salvación de su alma y el perdón de su pecado. Señor nos bendiga.